Algunas veces me preguntan cuál es la diferencia entre distimia y depresión. Pues quédate aquí viendo este video y sabrás reconocer cuál es esta diferencia. Bienvenidos. Muchas veces me preguntan si la distimia es lo mismo que la depresión. ¿Qué es la distimia? La distimia es un tipo leve de depresión. Si nos preguntamos del porqué de su origen, la palabra proviene del griego y significa melancolía. Cuando hablamos de distimia, nos referimos a un trastorno del estado de ánimo o trastorno emocional del ser humano. Actualmente a la distimia se la considera como el punto de vista médico como un trastorno depresivo persistente. Entonces te preguntarás, ¿cuál es la diferencia exacta entre distimia y depresión? Lo que varias personas me han preguntado y me han escrito, pues aquí vamos a solucionar esas dudas. Confundir los síntomas de la distimia y la depresión es más común de lo que tú crees. Sin embargo, su duración e intensidad son relevantes a la hora de determinar el tipo de depresión que se tiene. ¿Cuál es la duración entonces? En la depresión sus síntomas pueden aparecer por un tiempo limitado. Sin embargo, en la distimia se mantiene en forma continuada en el tiempo. Esa es la diferencia. ¿Cuál es el nivel de intensidad? La distimia tiene un nivel de intensidad menor que en la depresión, tema que hablaremos más adelante para una mayor comprensión. Distimia y los síntomas de la enfermedad. La distimia se manifiesta por la tristeza y el sufrimiento emocional constante durante todo el día. Sus principales síntomas son los siguientes: tristeza constante, melancolía crónica, falta de energía, baja autoestima, sentimiento de desesperación. Vamos a ver si tú estás sintiendo esos síntomas. Angustia persistente, trastornos de la alimentación como anorexia o bulimia, dificultad para tomar decisiones o concentrarse. Otro aspecto es el trastorno del sueño, insomnio o hipersomnia, aislamiento social, visión pesimista del futuro, dificultad para realizar labores cotidianas, tendencia a llorar, anedonia, pérdida de la sensación del placer, eso significa anedonia. Entonces la distimia, ¿conozco las causas y factores del riesgo? Se desconocen las causas exactas de la distimia. Sin embargo, los psiquiatras y médicos que siempre están en pos de esto, creen que se debe a una combinación de factores. ¿Y qué factores? Biológicos, genéticos y psicosociales. En muchos casos, las personas que sufren distimia han experimentado algún tipo de trauma o de abuso durante su infancia, lo que ha contribuido a integrar el estrés y la tristeza en su estructura psíquica. Las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de sufrir distimia. Los niños, los adolescentes y los ancianos también pueden sufrir esta patología. Entre las causas más probables de la distimia, te enumero algunas. Predisposiciones genéticas, por ejemplo, casos distímicos en la familia. Disfunción neuronal. ¿Qué quiere decir esto? Desequilibrios en los neurotransmisores. Estrés crónico, enfermedad bipolar, soledad, especialmente en el caso de los ancianos. Adicción al alcohol. Factores psicosociales como por ejemplo estrés, abuso, violencia y similares. Y tu pregunta entonces será, ¿cómo puede ser diagnosticada la distimia? Bueno, disfunción neuronal, por ejemplo, desequilibrios en los transmisores. El diagnóstico es difícil de realizar.
Dado que los síntomas leves del trastorno inducen a pensar que la tristeza constante o la melancolía crónica es un rasgo del carácter del individuo que sufre la depresión. Por otra parte, el trastorno de la distimia puede aparecer en la infancia y convertirse para el adulto en un rasgo que percibe como parte de su personalidad. Debido a que la distimia no es puntual, sino que se extiende durante un largo periodo de tiempo, es muy difícil de percibir la patología. En consecuencia, el paciente rara vez es examinado por un psicólogo, sino que vive con la enfermedad durante largos periodos de tiempo. Solo cuando se presentan síntomas más graves, como un cambio drástico de comportamiento, se acude al médico o al terapeuta. Pero incluso en estos casos de distimia puede pasar desapercibida. Además, los síntomas de la enfermedad pueden coincidir con otras enfermedades mentales como un trastorno de ansiedad, dificultando pues aún más el diagnóstico. Solo cuando se realiza un examen médico completo existe la posibilidad de diagnosticar la distimia y prescribir el tratamiento adecuado. A la hora de diagnosticar la distimia, el médico tendrá en cuenta pues los siguientes factores, como por ejemplo, los síntomas permanecen constantes durante un periodo de al menos 2 años. La fase de estado de ánimo normal no dura más de varias semanas. No se produce un estado de ánimo ligeramente aumentado. Hipomanía. ¿Qué tratamiento entonces debo llevar si tengo distimia? El tratamiento de la distimia consiste, atención, en la combinación de antidepresivos y psicoterapia. El médico suele recetar medicamentos inhibidores de la recaptación de serotonina que alivian la depresión. Esto se combina con la terapia conductual cognitiva, en la que se investigan las posibles causas del trastorno depresivo. Una parte esencial es la psicoeducación sobre la enfermedad, en la que se explica al paciente qué es la distimia y qué síntomas son importantes, lo que estamos analizando en este video. Las personas que padecen de distimia tienen dificultad para reconocer el trastorno. Por lo general, sufren una enfermedad durante mucho tiempo y se han acostumbrado a vivir con ella. La educación sobre la enfermedad es muy importante porque los pacientes deben reconocer sus emociones y pensamientos negativos y aprender a revertir su comportamiento de la manera más positiva posible. En el momento en que aparecen los primeros síntomas, el paciente o sus familiares han de consultar inmediatamente con su médico. El tratamiento ayudará a los pacientes a superar la distimia y mejorar su calidad de vida. Muy bien, entonces que estamos analizando todo esto, me preguntarás, ¿cómo puedo combatir la distimia? Te doy algunos consejos, como por ejemplo la acupuntura. ¿Qué es la acupuntura? Es una técnica china que tiene como objetivo activar ciertos centros del cuerpo para estimular su curación de forma natural. El objetivo en este caso es poner al paciente en un estado de relajación para ir aliviando la tensión y el estrés. También puede funcionar los remedios caseros, por ejemplo, comer chocolate negro. El chocolate negro ayuda al cuerpo a liberar endorfinas y, aunque sea por un periodo corto de tiempo, proporciona alivio, contrarresta la melancolía crónica. ¿Qué más podemos hacer? Tomar un terrón de azúcar con una gota de valeriana. Alivia las tensiones, el nerviosismo, el estrés y en algunos casos el insomnio. ¿Qué más podemos pensar? Tomar una infusión caliente. El calor tiene un efecto calmante tanto en el cuerpo como en la mente, lo que permite que el paciente alivie el estrés y se calme. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Como un remedio casero, practicar deporte. El deporte tiene efectos positivos sobre el estado de ánimo. Eso ya lo sabemos. El esfuerzo físico fortalece el corazón y los músculos. Además, también libera endorfinas y serotonina en grandes cantidades, que favorecen la relajación y la sensación de bienestar. ¿Qué otras cosas? Hierbas y plantas medicinales. Hierbas medicinales como la valeriana o la lavanda también tienen efectos calmantes y favorecen un sueño natural.
Además, no tienen efectos secundarios para el organismo, porque lógicamente son naturales. ¿Qué más? Seguir una dieta saludable, compuesta de frutas, verduras y fibras, evitando el elevado consumo de carbohidratos y de alimentos procesados. Una dieta saludable mantiene el cuerpo en forma y favorece un sueño relajado y reparador durante la noche. El problema de la distimia es que rara vez se reconoce la enfermedad debido a que sus síntomas son más leves que los de una depresión grave. Sin embargo, si no se trata el trastorno, puede convertirse en una depresión crónica, que afecta la vida laboral, familiar y social del paciente. ¿Se puede prevenir la distimia? Dado que la distimia se desarrolla lentamente, existen pocas formas efectivas de prevenir la patología. Sin embargo, los pacientes pueden llevar una vida normal, implementando lo que aprenden en sus sesiones de terapia. Es muy importante tomar esas sesiones de terapia, evitando factores de riesgo como el estrés y tomando regularmente su medicación. Ya hemos aprendido cómo podemos diferenciar entonces la distimia de la depresión. Pues tenemos que tener una vida feliz, pensar que los problemas se solucionan y por supuesto que se solucionan y podemos evitar la depresión, la distimia, el estrés, etc. Tantas cosas que se pueden evitar teniendo una actitud positiva ante la vida. Espero que te haya servido esta información, que la compartas y que me dejes tus comentarios que para mí son muy importantes. Y recuerda que eres una persona muy importante y que te mereces lo mejor. Hasta la próxima.